Caso Perronet y Prekel contra Argentina. Su señoría, con fundamento en el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita que se califique de ilegal la detención en favor de mi representado, toda vez que no se actualizan los supuestos de caso urgente contenidos en el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que a su vez hay irregularidades en cuanto a su detención de mi representado. Hablemos sobre las fracciones del artículo 150. La primera establece de que deben de existir datos que establezcan un delito grave y que a su vez exista la probabilidad de que una persona lo haya cometido. Por lo tanto, sí hay un delito grave, que es el delito de secuestro agravado y está regulado por una ley especial, pero no existe probabilidad alguna de que mi representado sea el partícipe de ese hecho delictivo, toda vez que la Fiscalía cuenta con 5 datos de prueba contenidos en su informe de detención de caso urgente, los cuales son la entrevista con la víctima Patricia Venegas, la entrevista con el señor Martín Casas y la entrevista con el señor Lorenzo Lemos. Los 3 manifiestan que no señalan directamente a mi representado como autor o partícipe del hecho delictivo. El único que lo señala así es Enrique Pimiento. Enrique Pimiento también en su propia entrevista manifiesta que haría lo que fuera para no volver a la cárcel, lo cual supone que dicha entrevista puede llegar al punto de mentir o incriminar a alguna persona. Por lo tanto, su señoría, estas no son razones suficientes para determinar la participación de mi representado. Y a su vez, la Fiscalía también cuenta con el celular propiedad de Carlos Puentes, toda vez que en la detención de Enrique Pimiento se encuentra. Y a su vez, sí es propiedad de mi representado, pero mi representado presenta una reclamación el 7 de noviembre del 2019 a las oficinas de Movistar en cuanto a su pérdida. Por esto, su señoría, esta defensa no encuentra datos razonables para establecer la participación de mi representado. En cuanto a la fracción segunda, establece que debe de existir riesgo fundado de que la persona se sustraiga de la acción de la justicia y que a su vez esta defensa presenta que mi representado no tiene antecedentes penales, además tiene un domicilio fijo y tiene un trabajo estable y que ha estado viviendo en el estado de Querétaro por más de 20 años. Razones suficientes para manifestar que mi representado no tiene un riesgo de fuga y que además, como antes lo he mencionado, no hay datos suficientes para establecer una participación. En cuanto a la fracción tercera, que por razón de la hora, el lugar o cualquier otra circunstancia, el Ministerio Público no pueda acudir ante autoridad judicial y que de hacerlo la persona pueda evadirse. Mi representado es detenido el 21 de noviembre del 2019 y es detenido en la central de autobuses, a punto de tomar uno, justificándolo ya que su hermana se encontraba en un estado no pertinente, ya que se encontraba enferma y además solo iba de visita al municipio de Chichimequillas, ya que se encontraba hospitalizada. Y él estaba solo ejerciendo su libertad a libre tránsito. Por lo tanto, su señoría, no había un riesgo de evasión y, como anteriormente lo he mencionado, no existen datos suficientes para manifestar dicha evasión o un riesgo fundado que se sustraiga de la acción de la justicia propiamente por mi representado. Además, su señoría, en cuanto a las irregularidades en su detención, mi representado es detenido a las 17 horas y es trasladado ante autoridad judicial, ante el Ministerio Público a las 17:30. Este traslado no está justificado en la carpeta de investigación, lo cual puede transgredir los derechos humanos de mi representado y a su vez el debido proceso. Por lo tanto, su señoría, se transgreden los artículos 16 constitucional párrafo 5 y el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su párrafo 5, los cuales manifiestan que toda persona detenida debe ser trasladada sin demora ante autoridad competente. Todo lo demás y lo anteriormente argumentado es apoyado por la jurisprudencia de número de folio 51/2016 y denominada detención en caso urgente, requisitos para su validez. Esta manifiesta que el Ministerio Público debe de cumplir con los requisitos del 150 y, a su vez, concurrentemente, satisfacerlos. Por lo tanto, su señoría, esta defensa solicita que a mi representado se le ponga en libertad y se califique de ilegal la detención. Es cuanto.